Hola chicos, ¿cómo están? Buenas noches. Le comentaba a su delegada, a Yaraceli, que había tenido un error, había generado el link en la página de grupo B, me conjugo esto de grupo A y grupo B, bueno, me confundí. A lo mejor, ya estaba un poco más tranquilo y menos bulla, vamos a comenzar con la clase que nos corresponde el día de hoy. Le decía que hoy día vamos a comenzar la segunda parte del curso, la que corresponde a obstetricia. Ok, buenas noches nuevamente con todos. Vamos a ver entonces hoy día lo que es. Son varios temas pequeños, cortitos, ¿no? Vamos a ver fisiología del embarazo, vamos a ver placenta, membranas ovulares, vamos a ver modificaciones anatopatológicas del embarazo, ¿no? Todo en un promedio de hora y media, 2 horas, ¿no? A diferencia de los temas anteriores que eran como caso clínico, esto va a ser teoría y preguntas y respuestas. Por esta vez, ¿no? Vamos a ver si para el siguiente seguimos utilizando el tema de casos clínicos. Bien, pero vamos para lo que tenemos para el día de hoy. Mm. Bien, vamos a hacer fisiología del embarazo. Vamos a comenzar con embriología de las células germinales. En este caso, bueno, vamos a comenzar diciendo que el sexo del embrión ya sabemos que queda determinado genéticamente al momento de la fecundación. Bien, pero las glándulas, o en todo caso las gónadas, no van a tener las características propias de la morfología del sexo genético hasta por encima de las 7 semanas. Eso significa que durante las primeras 7 semanas vamos a tener gónadas indiferenciadas y por encima de la 7ª semana en adelante, estas se van a diferenciar en la gónada masculina y en la gónada femenina, a partir de esta gónada indiferenciada. Bien, entonces vamos a ver esta imagen que ustedes ven acá a la izquierda, vendría a ser un embrión, ¿no? Una vista sagital, una vista lateral del embrión, ¿no? Hacemos un corte a este nivel del embrión y tenemos esta imagen, un corte transversal del embrión. ¿Qué podemos rescatar? Tenemos la aorta, ¿no? Tenemos la zona que próximamente sería lo que vendría a ser nuestro riñón, porque tenemos el glomérulo, tenemos nuestro conducto excretor, ¿no? Se puede evidenciar el conducto mesonéfrico, por aquí estaría el paramesonéfrico. Bien, entonces, ¿qué sucede? Las gónadas van a aparecer a este nivel, ¿no? Es un reborde longitudinal, ¿no? Que se le va a denominar cresta genital o cresta gonadal. ¿Nace a partir de qué? De la proliferación del epitelio, además de una condensación de lo que es el mesénquima subyacente. Ojo, cuando se forma esta cresta genital, todavía, acuérdense que no tiene células germinales. Estas células germinales van a venir de otra zona, ¿no? Y van a migrar hacia la cresta genital, y eso va a ser más o menos la 6ª semana. Entonces, al inicio no tenemos células germinales. ¿Ok? Entonces, miren, estas células germinales, ¿dónde van a surgir? Van a surgir en la zona del epiblasto, ¿no? Y van a migrar por la línea primitiva, ¿no? Y más o menos en la 3ª semana van a residir en las células del endodermo, la pared del saco vitelino, o sea, por acá. Justamente en la zona cercana al alantoides. Acuérdense que el alantoides más adelante va a ser lo que va a formar nuestro cordón umbilical, ¿no? Entonces, eso estamos en la 3ª semana. En la 4ª semana, vamos a ver de que estas células germinales van a empezar a migrar, ¿no? Por el mesenterio dorsal, ¿no? Van a empezar a migrar por el mesenterio dorsal, ¿no? Para alcanzar lo que vendría a ser nuestras gónadas primitivas. Va a empezar a migrar, hasta la zona en donde se ubican pues las gónadas primitivas, ¿no? Llegan más o menos en la 5ª semana y a la 6ª ya prácticamente han invadido toda la cresta genital, ¿ok? Esta, esta movilización, ¿no? Esta migración de las células germinales es muy importante, porque si no se da esta migración, simplemente no se desarrollan las gónadas o se desarrollan de forma rudimentaria.
Muy bien, por eso que estas células germinales primordiales tienen un efecto inductor, ¿no?, sobre lo que vendrá a ser el desarrollo de la gónada. En este caso, pues sea el ovario o sea el testículo. Ok, entonces, una vez que estas células germinales, ¿no?, que se han ido migrando, han llegado a la cresta genital, una vez que estén en esta cresta genital o cresta gonadal, van a formar estos de aquí, lo que se denominan los cordones sexuales primitivos. Esto se da tanto en embriones del sexo masculino como en embriones del sexo femenino, ¿no? Y en este momento es imposible distinguir si esta gónada es masculina o femenina. Acuérdense que estamos más o menos en la semana 6, sexta semana, ¿no? Y recién a partir de la séptima en adelante es de que se van a diferenciar las gónadas en gónada masculina y gónada femenina. Y es como lo tenemos acá. Esta es nuestra gónada, pues nuestra gónada indiferenciada, ¿no? Entonces, en esta gónada indiferenciada, ¿qué cosa va a hacer? En los embriones que tienen una carga cromosómica XY, o sea, lo que vendría a ser potencialmente varones, ¿qué cosa va a suceder? Va a suceder que hay una diferenciación de la médula. La médula de esta gónada indiferenciada se diferencia, mientras que la cápsula, ¿no?, se va a involucionar, va a quedar de esta forma, formando, ¿no?, la gónada masculina o lo que vendría a ser el testículo, mientras que si fuera un embrión con carga genética XX, prácticamente mujer, ¿qué cosa sucedería? Sucedería lo contrario. Lo que va a diferenciarse sería toda la capa de la corteza. Toda la corteza se diferencia y más bien lo que va a involucionar sería la zona de la médula. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que recordar de lo que es la parte de la embriología de las gónadas. Entonces, nuestra primera pregunta sería, pues, las células germinales primitivas, ¿no?, ¿en dónde se originan? Entonces, ¿se originarán en el mesodermo? ¿Puramente en el mesodermo? Pues no. En el endodermo, antes de la diferenciación del mesodermo, sí, podría ser. Gónada primitiva a las 8 o 10 semanas de vida intrauterina, no. ¿No? Porque ya sabemos que las células germinales se desarrollan a partir de la tercera semana y van a migrar hacia la gónada. Por ende, falso. La gónada primitiva, falso, ¿no? Pues sabemos que no es. La gónada, nada, no es la gónada. Por ende, por simple descarte, vemos que nuestra respuesta es esta de acá. El endodermo antes de la diferenciación del mesodermo, como respuesta en donde se originan nuestras células germinales primitivas. Veamos algo de mitosis y meiosis, ¿no? Este cuadro nos está enseñando lo que vendría a ser todo el proceso por el cual pasa nuestra célula germinal, en este caso, esta célula germinal femenina, ¿no? Porque estamos hablando, si se dan cuenta, esta es una ovogénesis, ¿no? Desde la célula germinal primitiva, ¿no?, que empieza a desarrollarse a partir de la semana 3 hasta la semana 6 que llega a la gónada, ¿no? Vamos a ver que ya una vez que esté en gónada, ¿no?, van a nacer las ovogonias. Este primer pasaje de célula germinal a ovogonia, ¿por cómo sucede? Sucede justamente por este proceso de mitosis. ¿Cuáles son las características de este proceso de mitosis? Vamos a ver que la mitosis va a producir células genéticamente idénticas. ¿Qué significa? Si tenemos, por ejemplo, una célula germinal, en este caso primitiva, esta célula germinal se va a dividir en dos, ¿no?, en dos células hijas. Y cada célula hija, que vendrían ser nuestras ovogonias, cada una de estas va a tener la misma carga genética. O sea, si nuestra célula germinal tiene carga genética, tiene carga genética diploide, ¿no?, 46 cromosomas, vamos a ver que nos va a dar origen a dos células hijas, ¿no?, que tienen también carga diploide, o lo que serían 46 cromosomas. ¿Bien? Ok, una vez que estamos ya en la semana 12 más o menos de la gestación, vamos a ver de que estas ovogonias nos dieron origen a los ovocitos de primer orden o ovocitos primarios, y estos ovocitos primarios van a entrar en meiosis. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es la meiosis? Es la segunda cosa que tenemos que recordar. La meiosis es el proceso en el cual, a partir de una célula hija diploide,
¿no? Nos va a dar origen a células, o una célula madre diploide nos va a dar origen a células hijas haploides, que significa con la mitad del número de cromosomas. Entonces, si nuestra célula diploide, en este caso, por ejemplo, la espermatogonia, ¿no? Si fuera la gónada masculina, nos va a dar origen a 4 células hijas, que serían los espermatozoides, y cada uno de estos tendrían la mitad de carga genética, ¿no? Por eso que cada espermatozoide tiene 23 cromosomas, ¿no? Bien. Al igual que cada uno tiene 23 cromosomas. Una vez que se fusionan, nuevamente se regresa a lo que es la diploidía. Bien. Ok, cabe recordar que en lo que se refiere a meiosis, la meiosis está limitado exclusivamente a lo que son las células germinales. Eso es lo que no tenemos que olvidar. Y hay todo un proceso, ¿no? Que se les puede, justamente los procesos de espermatogénesis y ovogénesis, ¿no? Que los tenemos acá. Bien, entonces hacemos una comparación, ¿no? Decíamos que tenemos primero nuestra célula primordial, nuestra célula germinal. A partir de esa célula germinal que es diploide, nos va a dar una célula hija, que también sería diploide porque tiene el mismo número de cromosomas. Eso sucede tanto en la espermatogénesis como también sucede en la ovogénesis, ¿no? Y vamos a ver que una vez que se realizan dos mitosis, tenemos en este caso, tenemos nuestro espermatozoide o nuestro espermatocito de primer orden o ovocito primario, y a partir de eso se da lo que es la división meiótica, ¿no? Entonces, la primera división meiótica, ¿no? Se va a detener en profase 1, en fase de dictioteno, ¿ok? Y ahí se detiene. ¿Y hasta cuándo se va a mantener en esa detención? Se va a mantener en esa detención desde el nacimiento hasta la pubertad. Entonces, en la pubertad, ¿qué sucede? Sucede lo que ya varias veces lo hemos repetido, la activación del eje hipotálamo, hipófisis ovario. Eso genera el aumento de la LH y se da la segunda división meiótica, ¿no? Entonces, la segunda división meiótica, ¿qué cosa va a hacer? Va a ser de que a partir de esta célula madre nos den las 4 células hijas con la mitad de carga genética. Pero vamos a ver que en los espermatozoides sí nos va a dar 4 espermátidas, mientras que en el ovocito nos va a dar solamente una célula hija, un ovocito y 3 corpúsculos polares. Pero va a haber una segunda detención. Esta segunda detención se da en metafase 2 y es exclusivo de las gónadas femeninas. Se detienen en metafase 2. ¿Hasta cuándo se detienen en metafase 2? Hasta el momento de la fecundación. Una vez de que la mujer ya está pues, adulta, tiene relaciones y llega a embarazarse, en el momento de que se fecunda en la trompa, se completa la segunda división meiótica. Se completa la segunda división meiótica y el óvulo haploide ya puede completar el mecanismo de fusión con el espermatozoide. Entonces sacamos la segunda división meiótica en el lugar en, no, si hemos dicho que la segunda división ya se da en el momento de la relación, en el momento de la fecundación. ¿Dónde se realiza la fecundación? ¿Será en el folículo maduro? No. ¿En el folículo primordial? No. ¿En la trompa? Puede ser. ¿El ovocito de segundo orden llega a la carioterina? No. En la ovulación, en el momento de la ruptura folicular superior, no. En este caso se da en la trompa. Porque es previo, como hemos dicho, ¿a qué cosa? A la fecundación. Previo a fecundación. Bien, hablemos de lo que es ahora justamente fecundación e implantación, ¿no? Antes de hablar de fecundación e implantación, vamos a hablar de lo que es la capacitación. Ya, si ustedes recuerdan, lo hemos conversado en algún momento, ¿no? Explicamos de que para que el óvulo, el espermatozoide, pueda obtener su capacidad fecundante, tiene que capacitarse. Se va a capacitar en dos lugares. Se va a capacitar en las criptas, ¿no? En las criptas del endocervix. Y se va a capacitar también en la misma trompa de falopio, ¿verdad? Ok. ¿Qué beneficio le da esta capacitación al espermatozoide? Es que aumenta actividad y motilidad espermática y se requiere previo a la reacción acrosómica. O sea, para que pueda haber una reacción acrosómica adecuada, tiene que haber de por medio o tiene que haber habido una capacitación del espermatozoide.
¿Ok? Ya saben que, bueno, vamos a ver acá más adelante lo que es reacción acrosómica, ¿no? Este es lo que vendría a ser la segunda fase de la capacitación espermática, ¿no? Es la primera fase aquí, ¿no? Decíamos, en las criptas endocervicales, segunda capacitación aquí en las trompas. Beneficios: capacidad fertilizante y hiperactivación del movimiento del espermatozoide, espermático. Entonces, sabemos pues que un eyaculado tiene una cierta cantidad de espermatozoides, pero no todos los espermatozoides van a llegar a lo que sería la trompa, a la zona de la ampolla, que es donde se va a realizar la fecundación. Entonces, dice, se calcula que a la luz de la trompa, ¿cuánto llegarán? ¿No? Llegarán 1000, 10.000, 500, 5.000, 100. En este caso, probablemente no lo sepan, pero la cantidad de espermatozoides que van a llegar ya capacitados y con la capacidad, en este caso, de fecundar, de los cuales solamente uno será el ganador, son 100. ¿Ok? Son 100 espermatozoides los que llegan a la luz de la trompa. Todo lo demás en el camino se quedaron atrapados en el moco, no lograron activar su hipermotilidad y simplemente no pudieron avanzar de forma lineal. Otros no tenían la capacidad de avanzar en forma lineal, empezaron a dar vueltas en círculo y cosas que pasan, ¿no? Bien. Entonces, habíamos dicho, ¿no?, que se necesitaba de todas maneras la capacitación para poder penetrar la zona radiada. Entonces, este es lo primero que sucede, la penetración de la zona radiada, que es la parte más externa, ¿no?, del ovocito, y esta se da a partir de una enzima que se llama la hialuronidasa. Esta hialuronidasa permite que el espermatozoide pueda penetrar esta corona radiada. ¿Ok? Luego de que el espermatozoide penetra la corona radiada, tiene que llegar a penetrar la zona pelúcida, ¿no? Entonces, en este caso, lo que se da es la reacción de zona o la reacción cortical, ¿no? Y acá, quien produce la reacción acrosómica, acuérdense que el acrosoma, esta parte que de la cabeza del espermatozoide, tiene la acrosina. Esta enzima es la que le permite al espermatozoide atravesar la zona pelúcida. ¿Cuál es la característica de la zona pelúcida? Que solamente permite el paso de un espermatozoide. O sea, pueden llegar varios hasta esta zona de acá, de la corona radiada, pero solamente va a ser uno el que va a poder atravesar esta. Luego esta zona pelúcida se vuelve completamente impermeable al paso de otros espermatozoides. ¿Ok? Como tercera fase de la fecundación, se van a fusionar las membranas, ¿no?, del óvulo con la membrana, pues en este caso del espermatozoide, y por último se da la fusión de los núcleos. Esta fusión de los núcleos tiene un nombre, se denomina singamia. ¿Y qué cosa es la singamia? Es la restauración de la carga diploide, ¿no? Pues tenemos 23 cromosomas en el óvulo, 23 cromosomas en el espermatozoide, ¿no? Al fusionarse se restablece la diploidía. Entonces, eso se denomina singamia. Okay, otros datos importantes, ¿no? Acuérdense que más o menos, bueno, ya saben que una vez de que pasamos todo lo que vendría a ser el ciclo ovárico, tenemos nuestro folículo terciario, folículo de Graf, sale el ovocito, ¿no? Se convierte, pues ya sabemos, en el cuerpo lúteo, ¿no? Este cuerpo lúteo produce la progesterona, eso ya lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa con este óvulo? Este óvulo, pasadas las horas, vamos a ver que llegada más o menos a lo que sería eh, la ampolla, es donde se va a realizar la fecundación, ¿no? Y una vez que se realiza la fecundación en la ampolla, pasadas las horas, vamos a ver que se va este óvulo fecundado, se va a fusionar y se va a empezar a segmentar, ¿no? Eh, en un, en dos células, 4 células, 8 células, 16, 32 células, ¿no? Hasta que más o menos en el tercer día, ¿no? En el tercer día, más o menos en etapa hemórula, va a ingresar justamente a lo que vendría a ser la cavidad uterina, pero no va a ser hasta el día 6 que recién se va a implantar. O sea, mire, va a pasar 3 días desde que entra al útero hasta que se implanta. Y no olviden que se va a implantar como blastocisto.
Para esto ya pasó la etapa de 2 células, 4 células, 8, 16, 32, mórula, blástula, y después blastocisto, que es como se implanta. Pregunta 4. La clorexina es una enzima semejante a la tripsina que facilita la penetración del espermatozoide. ¿A través de quién? ¿No? Ya le hemos dicho, nuestra zona pelúcida. No se olviden que la zona pelúcida es la que luego de que el espermatozoide ingrese se va a impermeabilizar para impedir la poliespermia, para impedir que otros espermatozoides ingresen y vayan a fecundar ese óvulo. En la especie humana, el tiempo que transcurre desde que el ovocito sale del folículo hasta que llega a la cavidad uterina oscila entre, es lo que decíamos, ¿no? O sea, el lapso que desde el momento que es captado por la trompa hasta que llega a la cavidad uterina son aproximadamente 3 días. Y tiene 3 días más hasta que se implanta. Entonces sería entre 3 y 4 días. Entonces no lo vayan a olvidar, ¿ya? Del momento que el ovocito sale acá hasta que llega acá son 3 días, ¿no? Y desde que llega aquí hasta que se implanta son 3 días más. ¿Por qué? Porque la implantación es al 6º día y no lo olviden que es en etapa de blastocisto. Habitualmente la fecundación tiene lugar, ya ustedes lo saben, en la ampolla. Se supone que el huevo llega a la cavidad en estado de... Esto también, sí, eso sí ya tienen que responderlo prácticamente sin pensar, mecánicamente. Blastocisto, ¿no? No hay de otra. No, perdón, llega a la cavidad uterina, ¿verdad? Llega a la cavidad uterina como mórula que pasó un rato y se implanta como blastocisto. ¿Está bien? Eso sí fue error mío, pues sí se lo dije. Va a llegar, ingresa al útero como mórula, no, pero se implanta como blastocisto al 6º día. La especie humana, el blastocisto anida con preferencia tenemos la parte superior de la cara posterior cerca del plano sagittal, la parte superior en un cuerno uterino, descartado, no es en un cuerno, ¿no? Cuando hay una anidación en un cuerno uterino es un embarazo ectópico, ¿no? Es el embarazo ectópico intersticial o cornoal. Por ende, esto no es verdad. En la parte superior de la cara anterior y cerca del plano sagittal podría ser esta, podría ser esta. Siempre, por lo general, se va a implantar en la parte superior del útero, ¿no? Porque lo que se implantan en la parte inferior tienen más riesgo de perderse, ¿no? De que se aborten, por ende descartamos esto. Nos queda parte superior y por lo general, siempre, o por lo general en la mayoría de los casos, la implantación va a ser ¿en dónde? En la cara posterior del útero. Entonces, cara posterior, la parte superior. Por ende, nuestra respuesta es la A. Un dato en caso que no lo sabía, ¿no? El blastocisto se anida por lo general en la parte posterior y superior del útero. ¿Cuáles son los principales factores responsables de la fijación del blastocisto? No lo hemos mencionado, pero hay integrinas, sí. Hay integrinas, factor estimulante de colonias también, factor inhibidor de leucemia también, citocinas también. Por ende, en este caso, todas son verdaderas, ¿ya? Todos son factores responsables de la fijación del blastocisto, entonces no lo olviden. Tenemos integrinas, tenemos citocinas, tenemos factor estimulante de colonias, tenemos factor inhibidor de la leucemia. Bien, veamos algo de anexos ovulares. Para recordar, ¿no? Tenemos un corte, un fetito pequeño, será un fetito por lo menos de menos de 10 semanas. ¿Por qué? Porque todavía conserva el saco vitelino, está cerca. Luego de las 10 semanas el saco vitelino queda extraamniótico y desaparece, ¿no? Entonces vamos a considerar que este embrión o fetito debe tener entre 8 y 9 semanas. O sea, debe estar midiendo un par de centímetros, casi de la imagen que podrían verlo en su computadora, o un poco más pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las estructuras que tenemos que recordar? ¿Cuáles son los anexos ovulares? Entonces, vamos acá. Tenemos el alantoides, ¿no? Entonces, ese alantoides es el que les comentaba, que posteriormente va a formar el cordón umbilical, ¿no? Es el alantoides. Y ya en el adulto es lo que se denomina lo que es el uraco, ¿no? Cuando ustedes
están haciendo la paroscopía e ingresan el trocar de 10 a nivel del ombligo, si ustedes tienen que ingresarlo de esta forma directa, ¿no? Totalmente perpendicular al abdomen, pero si ustedes lo ingresan de esta forma, considerando que las piernas del paciente para acá, ustedes pueden ingresar a dónde, les pueden meter al uraco, ¿no? Y no entran a la cavidad, pues se meten al uraco, quedan ahí. Entonces, algo que no queremos que pase, ¿no? Entonces es el alantoides. Luego tenemos la placenta. Bueno, hacemos la placenta, ¿no? Pasa en la zona de anidación, va a derivar del trofoblasto, función principal, transporte, ida y vuelta, ¿no? Nutrientes hacia el producto y sustancias de desecho hacia la placenta, para la circulación, ¿no? Recordar que la circulación materna y fetal, como ustedes saben, no se mezclan, están por separado, ¿no? Realmente la sangre materna llega hasta la zona de las vellosidades coriales y ahí absorbe el bebé los nutrientes necesarios, pero en ningún momento llega a mezclarse la sangre. Por eso que nuestra placenta es de tipo hemocorial. Creo que más adelante lo voy a mencionar, por si acaso lo menciono ahorita. Nuestra placenta es de tipo hemocorial. Bien, el saco vitelino, su principal función es nutrición en el embrión, estamos hablando de hasta las 8 semanas, ¿no? Ayuda también en lo que vendría a ser la formación de las gónadas, en la formación de eritrocitos y produce la alfa-fetoproteína, ¿no? La alfa-fetoproteína que normalmente no la dosamos, pero podría hacerse, ¿sí? Porque esta alfa-fetoproteína, si ustedes la dosan, por ejemplo, en un bebé que tenga una aneuploidía, o sea, una trisomía 13, 18, 21, va a estar elevada, ¿no? ¿En quiénes se pide estos exámenes? Por ejemplo, cuando tenemos embarazos en pacientes de más de 35 años, más de 40 años, ¿no? Que queremos descartar que este bebé pueda tener una aneuploidía, podemos solicitarle la alfa-fetoproteína. Aparte, también le podemos solicitar el PAPA, el péptido A derivado del embarazo, ¿no? Más AFP. Esto nos ayuda a descartar que este bebé no venga con ¿qué cosa? Una aneuploidía. O cromosomopatía. ¿Cuáles son las principales? Las trisomías. Trisomías 13, 18 y a la cabeza, trisomía 21. Bien. Otro anexo importante ovular vendría a ser lo que vendría a ser nuestro líquido amniótico. Recordar que el líquido amniótico hasta las 20 semanas es un ultrafiltrado del plasma, ¿no? Ultrafiltrado del plasma materno, y a partir de las 20 semanas en adelante, que ya están funcionando los riñones, son formadas a partir de la orina fetal. ¿Okay? Recordar que el líquido amniótico se produce, ¿no? A nivel como orina fetal, se orina y luego es deglutido y eso sigue un ciclo. Ese ciclo facilita la maduración del pulmón, evita su colapso, ¿no? Y tener en consideración que en promedio tenemos más o menos unos 500 ml a las 20 semanas y 1 litro a término. O sea, a partir de las 37 semanas debemos tener 1 litro de líquido amniótico, a partir del cual va a ir disminuyendo conforme pase la semana o días, ¿no? Y el cordón umbilical, bueno, el cordón umbilical sabemos que se va a formar a partir del alantoides, una vez que esté formado, ¿no? ¿Qué cosa va a contener? Va a contener 2 arterias y una vena, ¿verdad? El clásico corte que veíamos en histología, ¿no? Y si hacemos un corte ecográfico, y justo tenemos la suerte de agarrarlo transversalmente, lo vamos a ver así, el signo de Mickey Mouse, así como se le dice, ¿por qué? Porque se le ve así. Así es como lo ven. Y esto se ve de color negro. ¿Por qué? Porque lo que contiene es sangre, pues, y la sangre en ecografía, al igual que el líquido, no produce ecos, por ende es anecogénico. Y si es anecogénico, ¿qué color es? En ecografía, negro. Volumen de líquido amniótico en la semana 20 de gestación, decíamos, entonces veamos las alternativas, más o menos es la mitad de lo que hay a término. Si decíamos que a término hay 1000, no va a ser 1000 la respuesta, pues no, tampoco va a ser 800, mucho menos 10, 100, porque estamos hablando pues, de la décima parte, y 50 ni que decir, la 20ª parte. Entonces, en promedio hemos dicho 500, pero al no tener la respuesta, tenemos esta, 350 y 400 ml. Ok, una de las siguientes funciones del líquido amniótico es falsa. ¿Cuál es?
Protege al feto de traumatismos externos, eso es verdadero, ¿no? Permite una movilidad del feto que evita la aparición de deformidades, esto también es verdadero. Contribuye al desarrollo del aparato digestivo, sí, digestivo, respiratorio, ¿no? Osteomuscular, etc. Posee acción bacteriostática, claro que sí, pues si no la tuviera, imagínate, me estaría infectado ahí, pues, ¿no? Posee acción relajante, no. Ahora, ¿relajante de qué? Está un poquito raro, ¿no? Pero sí, probablemente acción relajante sobre el útero, no, pues lo contrario. Porque si este líquido amniótico empieza a aumentar y hay más de la cantidad que se necesita, más bien lo que se va a producir es que el útero empiece a contraerse, ¿no? Lo estimula. Bien, recordando lo que se refiere al transporte placentario, también es algo que se pregunta bastante y no tienen que olvidarse, ¿no? Uno, recordar, para comenzar, el tipo de transporte, ¿no? Tenemos la difusión simple, la difusión facilitada, la difusión activa y la pinocitosis, ¿verdad? Difusión simple, ¿cuál es? En la cual no hay gasto de energía, todo se hace simplemente por diferencial de concentración, ¿no? Entonces vamos a tener difusión simple. ¿Qué va a pasar por difusión simple? El agua, ¿no? Los corticosteroides, los lípidos y también los electrolitos. Van de un lado a otro de la membrana simplemente por diferencial de lo que vendría a ser diferencial de concentración. ¿Ok? Acá esto no necesita energía, por ende no utiliza, ¿qué cosa? ATP. No utiliza ATP, no utiliza energía, no utiliza ningún tipo de transportador o carrier, tampoco. Solamente diferencial de concentración, ¿no? Con diferencial de concentración. ¿Ok? Tenemos también la difusión facilitada, desde el más sencillo. En este caso, la difusión facilitada igual no utiliza energía, por ende no utiliza ATP, pero sí utiliza, ¿qué cosa? Un carrier o un transportador. ¿Cuál es el ejemplo clásico? La glucosa. ¿Cuál es el transportador de glucosa? Los GLUT, ¿verdad? Es el único que atraviesa por difusión facilitada con su propio transportador, que son los GLUT, la glucosa. Transporte activo, en este caso el transporte activo, en este caso sí se utiliza ATP, que es la energía. Por ahí se utiliza, ¿qué cosa? Estas bombas. ¿Cómo se llama? Estas son bombas ATPase, ¿verdad? Si ustedes recuerdan sus clases de básicas, una bomba ATPase. Es una bomba ATPase, te puede transportar una sustancia de una parte, de una zona de la membrana hacia la otra, o sea, de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, ¿no? Sin tener que mediar el diferencial de gradiente, ¿no? Puede ir en contra del gradiente, ¿no? Quienes atraviesan por transporte activo, por ejemplo, las vitaminas, los aminoácidos, ¿no? Más, la vitamina, los aminoácidos, el cobre y el fósforo. ¿Okay? Y por último, tenemos la pinocitosis, y la pinocitosis es un tipo de endocitosis a través de lo cual, como ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que va a ingresar a través por pinocitosis? ¿No? Una pequeña porción de líquido. Esta pequeña porción de líquido ingresa a través de la placenta. ¿Quiénes ingresan a través de esto? Inmunoglobulinas. ¿Qué inmunoglobulina atraviesa la placenta? La inmunoglobulina G, la única, no lo olviden. Acuérdense que son 5, GAMDE, ¿no? ¿Cuál es la única que atraviesa la placenta? Esta de acá, de inmunoglobulina G. ¿No? Bien. Okay. Ahora, tanto el oxígeno como el CO2 atraviesan la membrana placentaria por... Ahora, ¿el oxígeno necesita de energía? No. ¿Necesita de ATP? Por ende, tampoco. ¿Necesita un carrier? No. ¿Es atrapado por endocitosis? No. Por ende, ¿qué nos queda? Difusión simple. Así sencillo, ¿no? El paso de los aminoácidos. Ok, aminoácidos. ¿Necesita carrier? No. Se va a utilizar energía para poder atravesar aminoácidos? Sí. Vamos a necesitar una ATPasa. Entonces, por ende, ¿sería difusión simple? No. ¿Facilitada? No. ¿Transporte activo? Sí. ¿Pinocitosis? No. ¿Paso directo? No. Está acá.
transporte activo. ¿Ya? Eso tienen que memorizarlo, es importante, porque viene en las diferentes exámenes. De paso, la inmunoglobulina, ya hemos dicho que inmunoglobulina es la que atraviesa la inmunoglobulina G, ¿no? Yo recuerdo que tenía mucho, me olvidaba siempre, ¿no? ¿Cuál era? Entonces, la mnemotecnia que a mí se me ocurrió en ese entonces, estoy hablando hace pues 20 años que tengo pregrado, era G de guagua, ¿no? ¿Cuál atraviesa la placenta? Bebé, guagua, ok, la G, y ese sí me quedó hasta ahorita, ¿no? Así no se escribe guagua con G, ¿cómo se escribirá? Pero suena como que si fuera G, ¿no? Entonces ya saben que la inmunoglobulina G atraviesa por endocitosis, que es un tipo de endocitosis. Obviamente que la endocitosis, ¿qué cosa ingresaba a la célula? Ingresaba eh, sustancias sólidas, ¿no? Y mediante la pinocitosis vas a ingresar pequeñas cantidades de líquido. Soy glucosa, bien, ya tienen que glucosa, gluten, necesita un carrier, por ende facilita, ni pensarlo. Bien, hacemos algo de placenta. Entonces la placenta, ¿no? Acá la tenemos, esta es la valoración macroscópica de la placenta, esta es la cara fetal de la placenta, ¿no? ¿Por qué? Porque ustedes ven la cara en la espalda de los cotiledones, esta es la cara materna, esta es cara materna. Cuando vean cotiledones, cara materna. Cuando vean esta parte de acá de membranas, es la cara fetal. ¿Y cómo es eso, doctor? Sencillo, pues, imagínense así, imagínense, esta es la placenta, vamos a dibujarlo mejor acá. Para que lo puedan entender mejor. Imaginemos. Este es el útero, ¿no? Imaginemos que este es el útero. Vamos ahora a dibujar nuestra placenta. ¿No? De esta sale pues nuestro cordón umbilical. Y acá está nuestro bebé, ¿verdad? Ok. Y esto está envuelto. Esto está envuelto por nuestra bolsa amniótica, ¿verdad? Así de sencillo. Entonces, la cara hacia donde sale el cordón, esta es la cara fetal, y es la que veíamos ahí. Y esta es la cara materna. La cara materna es esta de acá, la que va hacia el útero. Aquí es donde se ven los cotiledones. ¿Ok? Entonces, ¿qué cosa sucede en el parto? En el parto, ¿qué sucede? Se apertura, ¿no? Se abre la bolsa, el bebé sale por acá, ¿no? Sale nuestro bebé, seccionamos el cordón y lo que queda va a ser el cordón umbilical, la cara fetal, con la placenta, la cara materna y las membranas acá, ¿no? Sí, de esa forma. Para que más o menos se dé una idea, ¿no? Esquemática de cómo sería. Ya van a tener que verlo el próximo año cuando estén en el internado. Ahí los espero en el hospital regional. Espero que se pueda aperturar para que puedan estar ahí y hacer el mejor internado. Bien, vamos, clear. Y cerramos acá. Va. Estamos aquí. Vemos la cara fetal, ¿no? El bebé salió, las membranas lo que han hecho acá, las membranas las han pasado para la parte posterior, ¿no? Pero las membranas estarían hacia adelante, ¿no? Porque al final sería como si fuera una bolsa, ¿no? Porque se llama bolsa amniótica. Como la placenta, miren la forma, una forma discoide u oval, el diámetro aproximado es entre 20 a 25 centímetros, el grosor, ¿no? Se le llama torta placentaria, ¿no? 2 a 3 centímetros, la consistencia, como van a ver, es blanda, y lo que no tenemos que olvidar que el flujo sanguíneo que llega al bebé a través de la placenta es del 15% del gasto cardíaco. Y ojo, estamos hablando de un gasto cardíaco de 7.500. No es el gasto cardíaco clásico de 5.000, acuérdense que ha habido un incremento, ¿no? En el gasto cardíaco justamente por el embarazo.
Entonces, el 15% de 750 de 7.500 sería... no, es el 15% sobre 5.000. Es el 15% sobre 5.000, ¿no? Es 750 mililitros. O si hablamos sobre 7.000 sería el 10%. ¿Ok? Entonces es el 15% sobre el gasto cardíaco de 5.000, que significaría 750 mililitros por minuto. El peso aproximado de la placenta es de medio kilo, y no olviden, nuestra placenta es de tipo hemocorial, que significa de que no se mezcla la sangre materna con la sangre fetal. La fetal, como lo habíamos dicho, es una cara más brillante, ¿no? Que se observa la inserción del cordón umbilical, se observa el cordón umbilical que mide entre 50 y 60 centímetros. Al corte, ya le hemos dicho, tenemos dos arterias, una vena, lo que está alrededor es lo que se denomina, todo lo que está acá, lo que está en blanco, se denomina la gelatina de Wharton, ¿no? Y eso es lo que protege justamente a estos vasos. Y de manera espiral, ¿no? Es como ustedes agarraran 3 cables, ¿no? Y los empezaran a girar, de esa manera, de manera espiral. Y la cara materna es la cara que se ve acá, es la cara de los cotiledones, ¿no? Un color rojo vinoso, en la cual vamos a encontrar entre 10 a 30 cotiledones, ¿no? Que son esas hendiduras que se ven acá. Cada uno de estos es un cotiledón. ¿Cuánto vamos a encontrar? Entre 10 y 30. ¿No? Es importante después del parto, en el alumbramiento, se haga la revisión adecuada de la placenta para revisar. ¿Qué cosa es lo que tenemos que revisar, doctor? Tenemos que revisar que los cotiledones estén completos. ¿Y cómo nos damos cuenta, doctor, que están completos? Sencillo, porque ustedes limpian, ¿no? Agarran su gasa, imaginemos que yo estoy acá con mi gasa, ¿y qué hago? Empiezo a limpiar de esta forma. Toda la placenta la empiezo a limpiar. Y una vez que yo limpie, no debe sangrar. ¿Ok? Eso es lo normal. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo termino de limpiar? Por acá empieza a llenar, empieza a sangrar. Vuelvo a limpiar, vuelve a sangrar, y así sucesivamente, es porque falta un pedazo falta o un cotiledón o una parte del cotiledón. Va a seguir sangrando, sigue sangrando, sigue sangrando, ¿no? Un ejemplo clásico que siempre hago cuando hacemos la demostración en los primeros partos, cuando están en el internado o en la residencia, los primeros residentes, es que una vez que tengan su placenta limpiecita, bonita, es que arranquen un cotiledón con la mano, justamente para mostrarles que ustedes secan esa zona y sigue mojando, vuelven a secar y sigue mojando, y así sucesivamente. Eso es lo que les indica que tienen que ir a hacer una revisión de cavidad porque un cotiledón se ha quedado en cavidad y eso va a generar sangrado. Ok, huecos o lagunas que se observan en el sincitio trofoblasto. Acuérdense, el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, ¿no? El citotrofoblasto es lo que va a dar origen al embrión y el sincitio trofoblasto es lo que va a dar origen a la placenta, ¿ok? Estamos hablando del 10º día de esto. Al fusionarse, originarán el espacio intervelloso, ¿no? Entonces, este espacio intervelloso, ¿qué es lo que contiene? Y es lo que decíamos, ¿no? Las sangres nunca se mezclan, pero al espacio donde están las vellosidades coriales, ¿quién llega? La sangre materna, no lo olviden. La sangre materna llega acá y las vellosidades coriales es que van a absorber todo lo que necesitan, pero en ningún momento la sangre fetal se va a mezclar con la sangre materna. Es por eso que cuando tenemos una paciente con VIH, mientras que la paciente, su bebé esté dentro del útero, no hay contagio, no hay transmisión directa o vertical. ¿Cuándo se da transmisión vertical? En el parto. ¿Por qué? Porque en el parto puede haber contaminación del bebé con sangre materna. Por eso lo que se recomienda es que el parto sea por cesárea y que sea antes del inicio del trabajo de parto. Porque de nada sirve de que inicie el trabajo de parto. Si inicia el trabajo de parto o hay ruptura de membranas, ya prácticamente realmente lo que dice la teoría es que se debería dejar parto vaginal, que ya hay riesgo de infección, ¿no? Ahora, lo que hacemos en la práctica, yo personalmente, hacía en trabajo de parto o hacía roto, y la meto a sala, ¿no? Para tratar de minimizar el riesgo de que ese bebé se pueda contaminar. Y obvio que esa paciente ya tiene que tener, pues, tiene que estar tomando su targa, ¿no? Y aparte el bebé la paciente tiene que recibir
su medicación, su AZT en el momento del parto, pues, ¿no? Entonces, ¿qué contiene? Sangre materna. También importante, la proporción entre el peso de la placenta y el peso del feto es, o sea, si un bebé pesa 3.500, ¿cuánto hemos dicho que en promedio debe pesar esa placenta? Debe pesar un promedio de 500 gramos. Entonces, 500 gramos más o menos es la séptima parte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el que se acerca más? ¿1 a 10? No. 1 a 2, no, porque acá sería pues una placenta de 1.700, 3.500, acá sería 1.200, no. La que más se acerca es esta de acá, ¿no? De 1 a 6 a 1 a 5. Porque esta es la proporción, ¿no? Sería como, en este caso sería 7 a 1. Pero acuérdense que el bebé no siempre va a pesar 3,5 kilos, pues puede pesar 3.000, ¿no? Y de 3.000 sí, ahí sí va a 500 como la sexta parte. Okay. Cuando hablamos de la parte ya microscópica, bueno, primero hemos visto la parte macroscópica de la placenta, ahora vamos a ver lo que es la parte microscópica de la placenta, ¿no? En lo que es la parte microscópica, cuando hablamos de la unidad estructural, hablamos justamente de las vellosidades coriales que habíamos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, las vellosidades coriales se dividen en primarias, secundarias, terciarias. Bien, la primaria es exclusivamente trofoblasto, ¿no? La secundaria es trofoblasto más tejido conectivo y la vellosidad coriónica terciaria es trofoblasto más tejido conectivo más propiamente el eje vascular. Eso es lo que corresponde a la unidad microscópica de la placenta. La unidad estructural microscópica, ¿por qué? Porque la unidad estructural macroscópica sería el cotiledón, que lo hemos visto, ¿no? Microscópica, vellosidades coriales, macroscópica, cotiledón. Y no olvidemos, cotiledón primario, exclusivamente trofoblasto, cotiledón secundario, trofoblasto más tejido conectivo y vellosidad coriónica terciaria, trofoblasto, tejido conectivo más eje vascular. Bien. Los cotiledones fetales situados en el espacio intervelloso nos piden marca la verdadera. A ver, aparecen entre el día 21 y el final del cuarto mes, esto es verdadero. Están compuestos por troncos vellocitarios primitivos o de primer orden o primarios. Están compuestos por troncos vellocitarios segundo y tercero, sí. Entonces, ¿qué nos queda? Todas son ciertas, que significa que estos cotiledones del espacio intervelloso tienen cotiledones primarios, secundarios, terciarios. ¿Qué significa? Que tienen trofoblasto, tienen tejido conectivo y tienen eje vascular. Tienen de los tres. Simplemente para recordar lo que vendría a ser la deciduas y el corion, ¿no? Acordémonos que el tejido endometrial, el endometrio, una vez de que se instaura el embarazo, se convierte en decidua. Se decidualiza, lo que se denomina, ¿no? Esto le da la capacidad de facilitar la implantación del óvulo fecundado, ¿no? En cualquier parte del endometrio. Muy bien, entonces, una vez que el embarazo se desarrolla, vamos a ver de qué va a tomar ciertos nombres, ¿no? Vamos a ver que la zona que está por debajo de la implantación, esta de acá, se denomina decidua basal. ¿Ok? Ahora, no es la única, tenemos 3 deciduas. Tenemos la decidua basal, tenemos la decidua capsular, que está por encima, cubriendo el saco gestacional, así. Y tenemos una tercera decidua, ¿no? Que es nuestra decidua parietal. La decidua parietal es toda la zona, la otra zona del útero, en la cual no está la implantación. Esta es la decidua parietal. Todo lo que está libre, por así decirlo, ¿no? Entonces, decidua basal, por debajo de la implantación, decidua capsular, por encima de la implantación, y decidua basal en toda la otra zona del útero que no está relacionada directamente
con la gestación. ¿Ok? Y así como tenemos pues decidua, tenemos el corium, y el corium vendría a ser propiamente la placenta, ¿no? O sea, la placenta y los anexos. Entonces, tenemos un corium frondoso y un corium liso. Vamos a ver acá. El corium frondoso es propiamente la zona que está acá en la implantación. Este es el corium frondoso. ¿Ok? Y el corium liso sería toda la zona que está por acá, por, por encima de las bolsas, de la bolsa amniótica. Ese es el corium liso. ¿Ok? Y encima de ese corium liso estaría pues nuestra decidua capsular, si lo vemos desde ese punto de vista, ¿no? Entonces, este corium frondoso y corium liso es propiamente, el, el embarazo, ¿no? Y mientras que la decidua es el útero. ¿Ok? Veámoslo de esa forma para que no se olvide. Ok, entonces, el útero, al final del embarazo, a nivel del orificio cervical interno, existe. ¿Qué existe ahí? Ahí vemos, ¿no? Vamos a ver qué existe. ¿Existirá una decidua basal? No, pues, ¿no? A menos de que sea una placenta prea, pero no lo es, ¿no? ¿Habrá una decidua capsular o refleja? Probablemente sí. ¿Podrá haber una decidua parietal? Puede ser, vamos, ahí tenemos que pensarlo. No existe ninguna decidua, no, sí tiene que existir. Decidua capsular o refleja superpuesta a la decidua parietal. Decidua parietal, capsular o refleja superpuesta a la decidua parietal. No, en esta zona no puede haber esto. No, porque es sencillo, pues, ¿no? Si tenemos el orificio cervical, ¿sí? Tenemos nuestra placenta en ubicación normal, tenemos nuestro saco en ubicación normal, quien se va a encontrar acá, este es decidua basal, ¿no? Tenemos decidua capsular, perdón, decidua capsular y tenemos decidua parietal, ¿verdad? Así. Lo más probable, cuando nosotros hacemos un tacto y nosotros, ¿qué cosa vamos a sentir? Lo que vamos nosotros a sentir va a ser la bolsa amniótica. Entonces, la bolsa amniótica, la parte externa de la bolsa amniótica, ¿qué cosa sería? Sería decidua capsular. ¿Ok? ¿Por qué no decidua parietal? Porque la decidua parietal es la que está por acá, pues, es la que está en la pared del útero. Y la decidua basal es la que está por debajo de la implantación. Entonces, la que nosotros vamos a palpar una vez de que se aperture este orificio cervical es las bolsas, y las bolsas es decidua capsular. Bien. Vamos ahora por lo que es la parte de las modificaciones gravídicas. Creo que esta es la última parte, ¿no? Que, bueno, son varias, pero vamos a revisarlas, ¿no? Lo que se refiere a la parte endocrina, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo, primero vamos a ver la beta-HCG. ¿no? Ya sabemos que la beta-HCG, su pico máximo está entre las 10 a 12 semanas. ¿Quién lo produce? El sincitio trofoblasto. Acuérdense, cito, embrión, sincitio, trofoblasto, placenta. ¿Quién lo produce? La placenta. Se dice de que la beta-HCG va a duplicar cada 48 horas, aunque lo cierto es que realmente aumenta el 66% en promedio. ¿no? O sea, si tenías 1000 hoy día, en 48 horas, lo más probable es que no tengas 2000, pero en promedio vas a tener por lo menos 1660, ¿no? O sea, el 66% aproximadamente. Función luteotrófica. Ya sabemos de que esta beta-HCG va a mantener el embarazo, ¿no? Va a ayudar a mantener el cuerpo conjuntamente con el cuerpo lúteo hasta las 12 semanas. ¿Por qué? Porque a partir de las 12 semanas ya la placenta funciona, es funcionante, y la placenta es la que se va a encargar de producir los esteroides placentarios. Bien, entonces aquí está, la beta-HCG. Primeras 12 semanas muy alta, y después baja. Beta-HCG. Bien. Ok, luego tenemos lo que es el lactógeno placentario, ¿no? Pero este lactógeno placentario, vamos a ver que como que está aquí, el lactógeno placentario más bien va a aumentar a partir de la segunda mitad del embarazo. ¿Y de qué se encarga este lactógeno placentario? Se va a encargar de del crecimiento fetal, ¿ok?
el crecimiento fetal. Entonces, si ustedes ven una ecografía de un feto de 20 semanas, el feto a las 20 semanas, ¿cuánto pesa? 500 gramos. 20 semanas de embarazo. Y en las otras 20 semanas rectantes va a llegar a 3.500. Imagínense, ¿no? O sea, ha crecido, prácticamente ha aumentado 3.000 gramos en 20 semanas, en la segunda mitad, mientras que las primeras fueron 20. ¿Por qué? Obviamente sabemos por qué, porque las primeras 20 semanas pues, es una etapa de organogénesis, pues en este caso la principal función es la formación, en este caso ya solamente crecimiento. Por eso que el lactógeno justamente aumenta de la segunda mitad del embarazo hacia adelante. Y coincide con el aumento del peso fetal. Prolactina tiene que ver con el desarrollo mamario y la preparación para la lactancia, ¿no? Lactógeno suena placentario, no, pues, pero realmente tiene que ver con crecimiento fetal. Y la prolactina tiene que ver con desarrollo mamario y preparación para la lactancia, ¿no? La progesterona producida por el cuerpo lúteo, ¿no? Se va a encargar de la deshidrolización del endometrio, o sea, darle la capacidad a este endometrio, las características preimplantacionales, ¿no? Para que pueda llegar el folículo, el óvulo fecundado y se implante adecuadamente, ¿no? Donde se implante, lo dijimos, cara posterior del útero, parte superior. Ahora, importante, la progesterona también tiene tolerancia inmunológica, o sea, ayuda a evitar de que se pierda, a que la mamá rechace ese embarazo, recordando de que tiene el 50% de carga masculina, perdón, de la carga de la mamá y 50% de la carga del papá. Entonces, esa carga del papá, el cuerpo lo puede atacar pensando que es, bueno, es ajeno, ¿no? Y justamente la progesterona evita, hace una tolerancia inmunológica. Y a su vez es un tocolítico natural, pues evita que el útero se contraiga, ¿no? Ok, entonces el efecto biológico de la HCG consiste en qué cosas es la beta-HCG, lo que hemos dicho, ¿no? Estimula la producción del epitelio mamario, no. Aumenta la resistencia a insulina, tampoco. Inducción de la esteroidogénesis testicular, no tiene nada que ver. Acuérdense que estamos hablando de las 12 semanas, antes de las 12 semanas. ¿Cuál sería su función? Luteotrófica. Progesterona. Es una función parecida a lo que hace la progesterona, función luteotrófica. Entre lo que es estos cambios anatofisiológicos normales, ¿no? Vamos a ver, en lo que se refiere al útero, sabemos que el útero, antes del embarazo, es un órgano que pesa 70 gramos, tiene una cavidad de 10 mililitros y tiene una longitud de 7 a 8 centímetros. ¿Qué pasa en un embarazo a término? El útero termina pesando aproximadamente 1 kilo, ¿no? Ya sabemos que llega a este peso por un fenómeno de hipertrofia y un fenómeno de hiperplasia, ¿no? Ya sabemos que la hipertrofia es lo que sucede en el fisicoculturismo, ¿no? El músculo crece, ¿no? Crece, se llena de líquido, tenemos un musculito, se hace un músculo más grande, diferente a la hiperplasia. En la hiperplasia tenemos un musculito y aparecen nuevos musculitos acompañando, ¿no? Entonces, en el embarazo hay estos dos procesos, hay hipertrofia y también hay hiperplasia, ¿no? Cuando después del embarazo, cuando empiezan a venir la regresión de los cambios, vamos a ver que las células hipertrofiadas, igual que el físico-culturista cuando no hace ejercicio, o cualquiera de nosotros cuando hace ejercicio, pasa con nuestros músculos, disminuyen a su tamaño normal. Mientras que las células que han aumentado el número por hiperplasia se mantienen. Es por eso que cuando veíamos la primera clase de anatomía, cuando veíamos la primera clase de ginecología, decíamos las relaciones, ¿no? La relación entre el cuerpo uterino y el cervix, ¿no? Que variaba en la recién nacida, en la mujer en edad fértil y en la mujer posmenopáusica, ¿verdad? Y en la multigesta, ¿no? Decíamos que en la edad fértil era pues una relación de 2-1, en la multigesta era una relación de 3-1, porque justamente por esa hiperplasia, ¿no? 2, 3, 4, 5 embarazos, el útero ha crecido, luego se hipertrofió, hubo hiperplasia, la hipertrofia disminuyó, pero la hiperplasia se mantuvo, por eso que el útero queda más grande, ¿no? Hasta entrar ya pues a la zona de la posmenopausia, en donde regresa pues a la relación básica de 1-1, ¿no? Por toda la atrofia. Entonces, un útero que puede llegar a pesar 1 kilo
a término, su capacidad de volumen, que fue de 10 ml, pasa a ser 5 litros, ¿no? Los dos 5 litros, claro, pues, ¿no? 3 litros, 3,5 del peso del bebé, más el líquido amniótico, en promedio 5 litros, ¿no? Y un útero que normalmente medía 7 centímetros y era intrapélvico, llega a medir 32 a 35 centímetros, ¿no? No olviden que el flujo útero placentario es de 450 a 750 mililitros, no olvidemos. 15% del gasto cardíaco normal sobre 5.000, ¿no? Entonces dice, la hipertrofia del miometrio durante la segunda mitad de la gestación se debe fundamentalmente ¿a qué se debe esta hipertrofia? ¿Se deberá a los estrógenos? No. ¿Se deberá a la progesterona y la producción de poliamidas? Vamos a dejarlo que probablemente sí. ¿Al lactógeno placentario? No. Ya sabemos que el lactógeno placentario tiene que ver con el tamaño fetal. La gonadotropina coriónica en la segunda mitad del embarazo prácticamente no hay. Acuérdense que su pico fue a las 12 semanas. Y nos queda todos, que no es, nos queda esta acá. Progesterona y la producción de poliaminas. Eso es lo que se encarga de la hipertrofia del miometrio durante la segunda mitad del embarazo. ¿Quién produce la progesterona? Se produce a partir de la placenta. Esta es la ganancia de peso recomendada en el embarazo. Ya saben que la ganancia en promedio debería ser entre 11 y 12 kilos, ¿no? Y que se va a dividir de esta forma. El peso del bebé, ¿no? El peso de la placenta, el peso del líquido amniótico, ¿no? Bebé en promedio 3,5 kilos. El peso de la placenta 500 a 600 gramos. El líquido amniótico entre 800 y 1.000. El útero 1.000 en promedio. Las mamas aumentan 400 gramos en promedio. El aumento de la cantidad de sangre, ¿no? Que tiene que ver con aumento tanto de la parte de elementos formes como elemento del plasma, es en promedio 1.500, ¿no? Así como el peso del líquido intravascular, otros 1.500, ese peso que está en el intersticio, ¿no? El edema, 1.500, y la grasa materna, ¿no? Prácticamente un feto, ¿no? Después del embarazo, todo esto se pierde, pero esto es lo que queda, ¿no? Por eso que después del embarazo tienen problemas para bajar de peso, por esa grasa de reserva materna, ¿no? Bien, vamos a hablar sobre los cambios cardiovasculares, ¿ok? Todo esto, si ustedes recuerdan, ya lo hemos visto en el semestre pasado cuando hicimos medicina de la mujer. Lo que estamos haciendo es un recuerdo, ¿no? Para fijar los conocimientos que no se pudieron fijar en ese entonces, o de repente por ahí algunos conocimientos nuevos que también sí estamos viendo que sí los hay, ¿no? Ok, entonces, cambios cardiovasculares, aumento del gasto cardíaco. Ya lo habíamos dicho, hay un aumento del gasto cardíaco entre el 50 y el gasto cardíaco normal, sabemos que es 5 litros por minuto, va a aumentar hasta más o menos 7,5 litros por minuto, ¿verdad? Otra cosa importante, que la presión arterial normalmente disminuye en el primer y segundo trimestre. O sea, ustedes cuando estén en su serum y empiecen a ver pacientes, no van a ver pues, una paciente con presiones altas en la primera mitad del embarazo, a no ser de que esta paciente sea hipertensa, o sea, que ya tenga el antecedente de hipertensión. ¿Por qué? Porque como vamos a ver más adelante, bueno, cosa que ustedes también ya saben, cuando se presenta la preeclampsia se presenta en la segunda mitad del embarazo, a partir de las 20 semanas. Antes de esto no debe haber preeclampsia. Si ustedes encuentran la presión elevada en las primeras 20 semanas, lo primero que tienen que pensar es que la paciente es hipertensa o hay alguna otra patología que pudiera estar produciendo una hipertensión en el primer embarazo. Por ejemplo, una enfermedad atrofática del embarazo. ¿Puede aumentar la presión? Sí. ¿No? ¿Puede simular una preeclampsia? Sí. ¿No? Hay que tenerlo bastante en cuenta. Ok, entonces la presión habíamos dicho que disminuye en el primer y segundo trimestre para aumentar ligeramente en el tercer trimestre, pero obviamente aumenta, pero en valores normales, o sea, no se va a pasarlo, no se va a pasar por los 14,9, ¿no? Pues estamos hablando de 14,9 en tercer trimestre, estamos hablando de preeclampsia, bueno, estamos hablando de los trastornos hipertensivos del embarazo. Otra cosa que sucede es que disminuye el retorno venoso periférico, principalmente por presión sobre la vena cava inferior, lo que genera pues el éxtasis venoso, lo que genera los edemas
y miembros inferiores. Eje cardíaco desviado a la izquierda. Puede haber un soplo sistólico normal. Y otra cosa importante, la frecuencia cardíaca puede aumentar entre 10 a 15 latidos. O sea, si ustedes encuentran una paciente gestante con latidos de 100, pues no hay taquicardia, ¿no? Pues que es totalmente normal por este aumento de latidos, ¿no? Tener en cuenta, pues, cuando veamos una paciente que llegue a nuestra emergencia, no sé, pues, por ejemplo, de un accidente de tránsito, ¿no? Entonces, ¿qué cosa sería totalmente diferente que encontremos los latidos en 60? Bueno, algo está pasando. ¿Por qué? Porque el doctor Segarra nos ha enseñado de que la frecuencia cardíaca aumenta, ¿ya? Que normalmente aumenta en el embarazo, ¿ya? Hay que tenerlo bastante en consideración. Ok, y acá hay las preguntas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa respecto a los factores que participan en las modificaciones circulatorias durante el embarazo? Bien. A ver, ¿cuál es falsa? ¿Cuál es falsa? Ojo, entonces, hay aumento de la reabsorción de sodio, esto es verdadero. Por eso también que también aumenta un poco la cantidad de sangre, ¿no? Acuérdense que aumenta tanto por aumento de lo que son las células formes como también aumento del plasma. Está disminuida la secreción de aldosterona, falso. La aldosterona está aumentada, ¿no? El eje renina-angiotensina-aldosterona. Aumento de la actividad de la renina de plasma, esto es verdadero, ¿no? Disminución de la reactividad vascular angiotensina, esto es verdadero. Incremento de la capacidad vascular, esto es verdadero. Entonces nuestra respuesta falsa es esto, está disminuida la secreción de aldosterona. Cambios hematológicos, ¿no? 1, aumento de los eritrocitos, van a aumentar más o menos el 33%, o sea, la tercera parte va a aumentar, así como también hay aumento del plasma, más o menos un 45%. Es por eso que cuando tenemos el aumento del gasto cardíaco, tenemos un aumento que va a depender por aumento de la cantidad de la sangre, ¿no? Como también un aumento de lo que es la frecuencia cardíaca. Puede haber una anemia fisiológica, sí, en la primera mitad del embarazo, ¿no? Primera mitad del embarazo, justamente por la cual, y justamente por el aumento del gasto, por el aumento de la cantidad de sangre, importante, es fisiológica, pero aún así nosotros debemos incorporar a los suplementos nutricionales, en este caso, pues, para prevenir la anemia ferropénica, ¿no? Aumento del volumen sanguíneo, como lo hemos dicho, a expensas tanto de aumento de eritrocitos como a expensas del aumento del plasma. Puede haber leucocitosis, así que no se asusten cuando vean una leucocitosis en la gestante, ¿no? A menos que sea pues una ya muy severa o tengan desviación izquierda, ¿ok? Otra cosa importante que tenemos que considerar es que la gestante vive en un estado protrombótico. Y ser un estado protrombótico significa que vamos a encontrar el fibrinógeno y los factores de coagulación aumentados. Esto es importante, por ejemplo, ¿no? Me acuerdo hace 2, 3 años que me invitaron, cuando recién comenzaba a enseñar en la universidad, a exponer, ¿no? Acerca del traumatismo en el embarazo, ¿no? Y justamente decía eso, ¿no? Si necesitas, pues, no sé, de tu guardia, te llega, pues, los bomberos, trayendo una paciente gestante, accidente de tránsito, tú le haces una prueba de su perfil de coagulación y encuentras que este perfil de coagulación está alterado. O sea, si está alterado para el estado protrombótico, no hay que preocuparse. Pero si por el contrario vemos que está disminuido los fibrinógenos, están disminuidas las plaquetas, pensar, ok, ¿qué puede estar pasando? ¿No? Puede estar pasando que de repente en el accidente de tránsito ha habido un traumatismo directo con el abdomen, sea con el timón, sea con el cinturón de seguridad, y probablemente puede haber, por ejemplo, un DPP, ¿no? Cuando hay un DPP, ustedes se acuerdan cuando había un DPP oculto que se producía, se puede llegar a producir hasta un CID, y el CID justamente se caracteriza porque disminuye el fibrinógeno y disminuye también los factores de coagulación. ¿Por qué? Porque se empiezan a consumir indiscriminadamente, lo que se denomina coagulación intravascular diseminada. ¿Okay? Otra cosa que también se altera es el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina activada. Y más bien, lo que se va a mantener normales va a ser
El tiempo de coagulación y el tiempo de sangría se mantienen normales. ¿Ok? Ojo para las pacientes que van a ser operadas. Valores normales. Entonces, se ha establecido que el límite inferior de la normalidad de la hemoglobina durante el embarazo es de... ¿Cuánto es normal? Cuando hablamos de anemia en el embarazo. O sea, normalmente en una mujer hablamos de anemia cuando está su hemoglobina por debajo de 10 miligramos por decilitro, ¿verdad? Hemoglobina. Pero en el embarazo, vamos a ver de que hablamos de anemia cuando la hemoglobina está por debajo de 11. ¿Ok? No lo olvidemos. La hemoglobina en el embarazo, para considerarlo anemia, debe estar por debajo de 11 miligramos por decilitro. Ahora, ¿cuál de los siguientes factores de la coagulación se encuentra descendido durante el embarazo? Entonces, si ustedes han estado atentos, ¿qué cosa hemos dicho? Que el embarazo es un estado de procoagulabilidad, que está aumentado el fibrinógeno y que está aumentado los factores de coagulación. Por ende, falso, 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 falso. Ninguno de los anteriores, ¿no? Entonces, este tipo de preguntas son las que ustedes tienen que tener mucha consideración, leer bien su pregunta para poder responderla adecuadamente y no se dejen pues engañar, porque pueden suceder este tipo de preguntas, ¿no? Bien. Lo que se refiere a los campos pulmonares, a los cambios pulmonares, ¿no? ¿Qué cambios pulmonares vamos a encontrar en la gestante? Bueno, lo primero que vamos a ver es que obviamente va a haber una elevación del diafragma, ¿no? Porque el útero empieza a aumentar de tamaño y va a elevar el diafragma, como lo ven, un promedio de 4 centímetros. ¿Ok? Entonces, esta elevación del diafragma, ¿qué cosa va a suponer? Va a suponer una disminución de lo que es la compliance pulmonar. Entonces, al haber una disminución de la compliance pulmonar, al haber una disminución de la capacidad de expandirse el pulmón, ¿qué cosa va a hacer? ¿Qué cosa lo va a interpretar el cerebro? ¿Qué cosa va a mandar? Va a aumentar la frecuencia respiratoria. Entonces, es normal encontrar la frecuencia respiratoria aumentada en la gestante. Otra cosa es que va a aumentar el consumo de oxígeno, ¿no? Otra cosa importante es que va a disminuir el volumen residual. ¿Y por qué disminuye este volumen residual? Va a disminuir porque justamente el diafragma está elevado, como lo vamos a ver en el gráfico siguiente, ¿no? La paciente gestante vive en un estado de hiperventilación, ¿no? Con disminución de la presión arterial de CO2 y un aumento del pH. O sea, normalmente vive con una alcalosis respiratoria, ¿no? Pues va a tender a aumentar la frecuencia y aumentar la profundidad de la respiración, ¿no? Para poder compensar esa disminución de la compliance pulmonar producida por el aumento, por la elevación del diafragma por el útero grávido. También se las coloqué en el semestre pasado para que ustedes recuerden y decíamos, ¿no? De repente es un poco difícil poderse grabar todos esos nombrecitos. ¿Qué cosa es lo que teníamos que tener en consideración? ¿No? Que todo lo que era la parte inferior, todo lo que era la parte residual, iba a disminuir, ¿no? Teníamos volumen de reserva respiratoria, que normalmente es 700, teníamos el volumen residual, que normalmente es 1000, teníamos la capacidad residual funcional, que normalmente es 1700, en la gestante, los tres disminuían. Todo lo que es residual, todo lo que está por debajo, lo que es residual o reserva, disminuía. Vemos que el volumen de reserva respiratoria disminuye a 550, el volumen residual también disminuye a 800 y la capacidad funcional disminuye a 1350. ¿Por qué? Justamente por esto, por la elevación del diafragma. Y vamos a ver que para la parte inspiratoria más bien no hay mucho cambio. Vemos que la capacidad vital se mantiene igual, ¿no? El volumen de reserva inspiratoria se mantiene igual. Y más bien lo que sí va a modificarse es justamente la contraparte de estos volúmenes expiratorios, que vendría a ser el volumen de ventilación pulmonar, que ahora va a aumentar a 600, y la capacidad inspiratoria, que va a aumentar a 2650. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, ¿y por qué
Estas han aumentado justamente por la necesidad que tiene pues, la gestante de hacer hiperventilaciones y de poder suplir esta disminución de la compresión pulmonar producida por la elevación del diafragma, ¿no? Y miren, y en general también hay una disminución de la capacidad pulmonar total, que normalmente es 4.200, disminuye a 4.000 en la gestante. Entonces este gráfico también es importante. De repente no que lo memoricen, pero sí que más o menos recuerden que todo lo que es la parte expiratoria residual disminuye. Más bien, lo que no varía es la capacidad vital ni el volumen de reserva inspiratoria. Entonces, ¿cuál de los siguientes parámetros de la función pulmonar no se modifica durante el embarazo? Ya lo hemos dicho, la capacidad vital. Bien. Y los cambios gastrointestinales, ¿cuáles son los que vamos a tener? Uno, hay disminución de la motilidad intestinal. ¿Esto quién lo va a producir? Va a producir la progesterona, ¿no? Esta progesterona también va a producir una relajación del esfínter esofágico inferior y eso va a producir reflujo gastroesofágico. ¿Ok? Hay distensión de la pared abdominal. Vamos a ver que hay una movilización del estómago y el apéndice, ¿no? Entonces, como el útero va ocupando espacio por acá, el apéndice se va modificando, se va movilizando cefálicamente, de esta forma. Entonces, si nosotros queremos diagnosticar una apendicitis en el embarazo, no vamos a buscar el apéndice pues en el punto de McBurney, porque no lo vamos a encontrar ahí. Tenemos que buscar el apéndice ¿en dónde? En el flanco derecho. Ahí lo vamos a encontrar, por la movilización cefálica del apéndice. Y no solamente el apéndice, sino también del estómago, ¿no? Importante, la fosfatasa alcalina y el colesterol aumentan, pero aumentan levemente, ¿no? La fosfatasa alcalina puede llegar a aumentar hasta el doble. Normalmente vale 100, puede aumentar, no, es 50%, 150, o 200 si quieres, ¿no? Pero a diferencia de que las transaminasas más bien no se deben modificar. Y si las transaminasas se modifican, ¿qué tenemos que pensar? Daño renal, daño hepático. Cuando es daño hepático, preeclampsia, ¿no? Si ustedes recordamos, cuando tenemos una preeclampsia con criterio de severidad, lo que anteriormente llamamos preeclampsia severa, ¿no? Podemos encontrar aumento del TG-TGP. Puede estar únicamente esto o puede estar dentro de lo que es el síndrome de HELLP, ¿no? Cuando es el síndrome de HELLP, ¿qué cosa vamos a encontrar? Hemólisis, ¿no? Enzimas hepáticas elevadas, plaquetopenias. Y acuérdense que estas enzimas hepáticas elevadas 2 veces. O sea, si el valor normal es 35, por encima de 70, decimos de que, bueno, así es como lo vamos a encontrar en el síndrome de HELLP. Entonces, transaminasas normales, fosfatasa incrementada, albúminas y proteínas tienden a disminuir. Así como las bilirrubinas se mantienen normales, tampoco tienen que modificarse. Si se modifican, ¿cuándo podrían modificarse las bilirrubinas en un embarazo? Por ejemplo, cuando hay una obstrucción de la vía biliar, ¿puede modificarse? Obviamente que sí. Puede haber, incluso puede llegar a haber hasta ictericia, va a haber una hiperbilirrubinemia, pero esta hiperbilirrubinemia va a ser de carácter directo, ¿no? Va a ser una hiperbilirrubinemia directa o verdínica, ¿no? O sea, es el caso de la obstrucción. Mientras que cuando es por hemólisis, más bien la hiperbilirrubinemia va a ser de tipo indirecto. Y también otra cosa que vamos a encontrar cuando hay hemólisis es aumento de la LDH, ¿no? Por encima de ¿cuánto? De 600, no lo olviden. ¿Cuál de las siguientes proteínas se encuentra disminuida durante el embarazo? Vamos a lo cuales aumentan, ¿no? La albúmina, no lo olviden. Globulinas sabemos que aumentan, ¿no? Las globulinas igual. El embarazo produce las siguientes modificaciones en el aparato digestivo, excepto, ¿no? A ver, tenemos estreñimiento. ¿Puede haber estreñimiento? Sí. ¿Por qué se produce? Ay, perdón, ya lo marqué, pero bueno, ¿por qué se produce este estreñimiento?
se produce por disminución de la peristalsis, ¿no? Disminución de la peristalsis, producida ¿por quién? Por la progesterona. Pirosis, por disminución, ¿no? O por, bueno, por relajación del esfínter esofágico inferior, te produce la pirosis, te produce reflujo gastroesofágico. La epulis vendrían a ser esas tumoraciones en encía que también se encuentran en el embarazo, que personalmente nunca he visto nunca una, pero están descritas. La vesícula biliar no hay hipertonía, todo lo contrario, ¿no? Por efecto de la progesterona más bien hay relajación. Colestasis sí puede haber, ¿no? ¿Por qué? Porque como está relajada, no se expulsa normalmente pues la bilis que normalmente se esperaría, ¿no? Bien. Cambios urinarios. Tenemos que el riñón va a aumentar de tamaño más o menos 1 centímetro, ¿ok? Va a haber un aumento de la tasa de filtrado glomerular, y es lógico, pues, ¿no? Si aumenta el gasto cardíaco, aumenta la cantidad de sangre que pasa por minuto por un dedo, va a también aumentar el flujo plasmático renal, ¿no? Y si aumenta el flujo plasmático renal, va a aumentar también la filtración glomerular, ¿no? Aumenta conjuntamente, depende de cuánto aumente el gasto cardíaco. Si el gasto cardíaco aumenta el 50%, la tasa de filtración glomerular tiene que aumentar en el 50%. ¿Bien? No lo olviden, en el embarazo disminuye la urea y la creatinina. O sea, en el embarazo vamos a encontrar los bajos. ¿Qué pasa si encontramos una creatinina alta? ¿No? Si encontramos, es un criterio que se veía en preeclampsia, ustedes recuerdan, una creatinina mayor de 1.1 en pacientes con hipertensión, estamos hablando de que hay daño renal, ¿no? Puede ser desde una preeclampsia, ¿no? Con daño renal, con disfunción renal, o puede llegar a ser una preeclampsia severa, ¿no? Otra cosa que sucede, aumenta la excreción de glucosa, es cierto, hay glucosuria y también hay secreción de bicarbonato. Puede haber dilatación de la pelvis y el uréter, principalmente a predominio del lado derecho, porque no se olviden que el útero, cuando crece, ¿qué hace el útero? Se dextrorota, se va hacia el lado derecho. ¿Hace compresión sobre quién? Hace compresión sobre el uréter. ¿Hace compresión sobre quién? Sobre la vena cava inferior. Por eso que se le recomienda a la paciente gestante que va a dormir como hacia el cúbito lateral izquierdo, ¿no? Para evitar esa destrotación y para evitar de que haga presión sobre la vena cava. Eso también ayuda a que mejore la circulación, ¿no? Otra cosa es que aumente el reflujo vesicoureteral y eso se va a producir igual por acción de la progesterona. Bien, como ven dicho, ¿cuál de los siguientes factores durante el embarazo favorece la excreción de sodio? ¿Será por el aumento de los estrógenos? No lo es. Tampoco por el aumento del cortisol, tampoco por el aumento de la aldosterona, todo lo contrario, en este caso es por el aumento de la progesterona. Este aumento de la progesterona produce o favorece la excreción del sodio. Cambios endocrinológicos para recordar, aumento del tamaño de la hipófisis de un 30 al 50%, por eso hay que tener mucho cuidado con los sangrados, con las hemorragias obstétricas, las hemorragias puerperales, porque puede sobrevenir una necrosis de la hipófisis, ¿no? Con el consiguiente panhipopituitarismo, ¿no? Lo que si ustedes recuerdan, se denomina síndrome de Sheehan, ¿no? ¿Qué cosa es el panhipopituitarismo? ¿Por qué? Porque se afecta toda lo que es la hipófisis anterior, hipófisis o adenopófisis. Y la paciente tiene problemas, bueno, todo desciende, ¿no? Hay déficit de gonadotrofina, déficit de la hormona liberadora de tirotropina, hay déficit de la hormona liberadora de corticotropina, hay déficit de prolactina, agaláctea, etc. En lo que se refiere a cambios musculoesqueléticos, tenemos de que hay una separación, ¿no? A un aumento de la separación de la sínfisis púbica, ¿no? Un ensanchamiento también de la articulación sacroiliaca, ¿no? Que más o menos entre 4 y 8 milímetros y aproximadamente en el séptimo mes, y que
es obvio que es para favorecer, ¿no?, el trabajo de parto y el paso del producto a través de la pelvis materna. Cambios en piel, que creo que es la última diapositiva, ¿no? Tenemos el cloasma gravídico, ¿no? Tenemos la línea morena, tenemos el eritema palmar y tenemos las arañas vasculares, totalmente normales. Imágenes tomadas del CTO, ¿no? Los tatuajes de la embarazada son peligrosos cuando se encuentran en... ¿Dónde pueden ser peligrosos los tatuajes? En el abdomen, no, he visto muchos en el abdomen, mamas también, extremidades también, al antebrazo. En la zona lumbar son peligrosos cuando se encuentran en esta zona. Porque más que todo cuando son en la zona en donde, por ejemplo, se tiene que hacer la punción, ¿no?, para hacer una anestesia regional, por eso, ¿no?, puede introducirse el pigmento hacia la parte, pues, de las meninges, y eso puede ocasionar una infección, más que todo por eso. Y bien, este gráfico es parte, no sé ni siquiera qué hace acá, pero solamente para recordar que el cierre de tubo neural se da terminando la tercera semana, pues es importante que la paciente tome el ácido fólico antes del embarazo. Si lo empieza a tomar aquí, esto ya está cerrado. Bueno, en el mejor de los casos está cerrado, pero si no llegó a cerrarse es porque no tomó el ácido fólico en el momento que debería hacerlo. Y nada más, chicos. Eso sería lo que corresponde, lo que ha correspondido a la clase de hoy, ¿no? Que no les pase esto porque le ha pasado acá a Naruto. Imagínense, ¿no?, que Sakura y el pronóstico. Pero bien, chicos, eso sería todo por el día de hoy. Espero que la clase haya sido de su agrado, espero que hayan entendido, que hayan recordado y en el mejor de los casos hayan aprendido algo nuevo. No sé si tuvieran alguna pregunta, ya que se han pasado mudos toda la clase, alguna pregunta que puedan tener. Bien, chicos, entonces, si no hubiera ninguna pregunta, eso sería todo por el día de hoy. Tarde, hace sueño, es hora de descansar. Bien, chicos, muchísimas gracias y hasta la próxima.